Horacio Vázquez ocupó la presidencia de la República en 3 ocasiones. Nació en Estancia Nueva Moca el 22 de octubre de 1860, hijo de los señores Ramón Alajara y Basilio Vázquez. Durante su juventud, Horacio Vázquez trabajó en labores agrícolas y en los comercios de su padre. Se opuso a Ulises Heró, ya tuvo una primera participación en política en la insurrección de Casimiro Demesio de Moya en 1886 contra Ulises Heró. Luego intentó participar también en una expedición desde Haití. Él estuvo en ese colectivo. En esa expedición, Horacio Vázquez, con 26 años de edad, estuvo junto a grandes figuras de la política del momento, como Gregorio Luperón y Eugenio de Champs Perdomo, pero no lograron su objetivo. Y entonces Horacio llega a un acuerdo con Ulises Heró, quien era un experto utilizando sus opositores. Que yo sepa, no fue obligado a prestar colaboraciones, que también era un mecanismo muy frecuente que se usó también bajo Trujillo. Se retiró a su comunidad semi-rural, al lado de Moca, siguió siendo un pequeño hacendado, un hombre de vida modesta, pero al mismo tiempo de una vida urbana de cierta prestancia social y cultural, y esto le dio los elementos para, ya con su actividad política probada, su experiencia, de ser el mentor básico de la eliminación de Ulises Heró. En efecto, Vázquez fue el autor intelectual del complot que terminó con la vida de Lilis, y para ejecutar esa acción contó con la contribución de su primo Ramón Cáceres, quien estuvo al frente del grupo que ejecutó el plan diseñado por Horacio Vázquez. Indudablemente le prestó al país una contribución extraordinaria porque Ulises Heró era un azote criminal, era un tirano despiadado, extremadamente corrupto y maligno. Entonces, desde ahí ya Vázquez se hace una figura nacional. A partir de ahí, Horacio Vázquez encabeza ese movimiento que se va prácticamente a extender a nivel nacional, y fruto del mismo, el vicepresidente de Ulises Heró y el gobierno lilicista claudica y va a entregar prácticamente el mando a una coalición que lo va a recibir, y de ahí Horacio Vázquez se catapulta prácticamente como presidente provisional. Inmediatamente asume el gobierno Horacio Vázquez, comienza a organizar las elecciones para elegir el presidente de la República. Sin embargo, no se postula como mandatario porque el principal líder de ese momento era Juan Isidro Jiménez, y decide darle su apoyo a Jiménez a la presidencia, y Vázquez le acompaña como vicepresidente. En noviembre de 1899 asume la presidencia Juan Isidro Jiménez, y como vicepresidente y delegado del gobierno en el Cibao, Horacio Vázquez, quien contaba con un gran apoyo de los militares. El gobierno llevaba muy poco tiempo cuando comenzaron las confrontaciones entre el presidente Jiménez y el vicepresidente Vázquez, provocadas básicamente por sus seguidores, muchos de los cuales eran caudillos que habían comenzado a resurgir tras la muerte de Lilis, quien los tenía controlados. A los seguidores del presidente Jiménez le llamaban popularmente los bolos, ya que se hacían representar por un gallo sin cola, mientras que a los seguidores de Horacio Vázquez lo identificaban como los coludos, cuyo símbolo era un gallo de cola abundante. Era una disputa terrible que más que Vázquez la atizaban otros. Cáceres sí era beligerante contra Jiménez. Vázquez siempre fue un hombre moderado, cuidadoso, ya desde entonces con aspiraciones presidenciales, claro está. Muy aupado por Cáceres y por otros caudillos prominentes del horacismo. En términos generales, podemos decir que el horacismo representaba a las clases pudientes y educadas del país, en particular de algunos puntos urbanos. La capital, Santo Domingo, era horacista. En casi todo el país, Horacio Vázquez era visto como el hombre de educación, que tenía un proyecto político respetable, honesto y patriótico. En tanto, los seguidores de Jiménez, en su gran mayoría, eran del campo y en distintas zonas del país contaban con el apoyo de diversos caudillos, especialmente en la línea noroeste, donde todos los caudillos defendían al presidente Jiménez, como también lo hacían diversos sectores de Santiago de los Caballeros. Vázquez decidió no intervenir mucho, y al final entonces dejó que Cáceres
organizara una revuelta que inició el proceso de desestabilización propia de los años siguientes, hasta 1916, de un levantamiento de algunos gobernadores de la zona del Cibao, entre ellos él, contra el gobierno. Entonces hay una revuelta, Jiménez no tiene la fuerza para oponerse y Horacio Vázquez ocupa la presidencia en abril de 1902 por segunda vez. Este segundo gobierno de Horacio Vázquez fue efímero, porque una parte del sector educado y varios de los caudillos lo enfrentaron, y su caída se produce en marzo de 1903, cuando un grupo de presos políticos seguidores de Lilis, junto a delincuentes comunes, se alzó en la fortaleza Osama con el apoyo de los jimenistas y juntos derrocaron al gobierno de Vázquez, quien en ese momento estaba en Moca. Horacio Vázquez y sus tropas regresaron a la capital para tratar de retomar el control de ella, produciéndose uno de los enfrentamientos más sangrientos que recuerda la historia de la ciudad de Santo Domingo. Horacio no logró su objetivo, fue vencido y obligado a salir hacia el exilio. Estos acontecimientos nutrieron las letras del popular merengue La Batuta, de la autoría de Emilio Morel y Julio Alberto Hernández, interpretado por Rico López con la orquesta del maestro Rafael Solano. Después que la gente huyó en el combate de abril, Horacio llamó a su lado al jefe de Macorís y dándole un fuerte abrazo le dijo: General Luis, váyase usted para el este, que yo me voy por aquí. Se va Horacio, se va el General Luis, ya tiene la batuta Alejandrito Gil. Se va Horacio, se va el General Luis, ya tiene la batuta Alejandrito Gil. Cuando el bravo corderito atacó la capital, el bolo cogió su puesto y se preparó a pelear. Y cuando fue muerto Aquiles en la esquina de Pavón, dijeron todas las gentes: triunfó la revolución. Se va Horacio, se va el General Luis, ya tiene la batuta Alejandrito Gil. Cuando la gente de Asua vio a Casimiro caer, le llevaron la noticia al general Luis Bertier, y al recibir la noticia el general contestó: sálvese todo el que pueda, porque ya Horacio cayó. Se va Horacio, se va el general. Y Horacio Vázquez pierde el poder. Ambos dirigentes se dieron cuenta más tarde que no debieron causar el contexto o dar las excusas para que la oposición real lo sacara del poder. El líder del movimiento que derrocó a Horacio Vázquez fue Alejandro Wossi Gil, un antiguo colaborador del dictador Ulises Heró, quien asume la presidencia el 23 de abril de 1903 y de inmediato convocó a elecciones, pero se presentó solo él como candidato presidencial y gana con el apoyo de Juan Isidro Jiménez, a quien nombró agente financiero de su gobierno en Europa. Antes del gobierno de Wossi Gil cumplir los primeros 100 días, Carlos Morales Languasco encabezó un movimiento que puso fin al régimen de Alejandrito Gil con el apoyo de los jimenistas y los horacistas. Y así llega al poder entonces Carlos Morales Languasco, quien tuvo que seguir con las negociaciones iniciadas por Juan Isidro Jiménez, inclusive firmar el famoso modus vivendi, donde se legalizaba la toma de las aduanas por parte de los norteamericanos, la salida del Improvement Company y la creación de la receptoría de aduanas. Morales Languasco, al tomar el poder, formó un gabinete de horacistas y jimenistas y convocó a elecciones para principios de 1904. Pero incumplió la promesa de reinstalar en la presidencia a Juan Isidro Jiménez y por el contrario se alió a los horacistas que se oponían al retorno al país de Jiménez. Con esa acción, Languasco logra presentarse como candidato presidencial y como candidato a la vicepresidencia a Ramón Cáceres, primo de Horacio Vázquez. Las elecciones fueron celebradas el 31 de mayo de 1904. Morales Languasco y Mon Cáceres tomaron posesión el 19 de junio de ese mismo año.
Los horacistas obligaron a Morales de Languasco a renunciar el 24 de diciembre de 1905 y el 29 de diciembre de ese mismo año tomó posesión como presidente de la República Ramón Cáceres. El gobierno de Mon Cáceres no había cumplido 2 años cuando Horacio Vázquez comienza una oposición abierta en su contra y se va a Puerto Rico para desde allá conspirar contra su primo el presidente Cáceres y aliarse con los enemigos del gobierno, principalmente con los seguidores de Desiderio Arias. Y Mon desarrolla su propio proyecto, un proyecto oligárquico liberal de tintes autoritarios con muy pocas libertades públicas. Era un proyecto autoritario, no era una dictadura y menos sangrienta, aunque se cometieron grandes crímenes contra los partidarios de Jiménez, pero finalmente Horacio rompe con ellos, no por una cuestión de principios, aunque él tenía divergencias, hay que decirlo, Horacio no era ningún tonto, era un hombre que tenía sus propios conceptos, y rompe con ellos y se declara en la oposición. Ahí viene entonces el drama del asesinato de Cáceres, en el cual no tuvo nada que ver Horacio. Se le ha acusado, o sea, se ha hablado de eso, de que él incitó a la muerte de Cáceres. Eso no es cierto. Yo estoy muy convencido de que Horacio no llegaba a ese maquiavelismo. Era un maquiavelo, pero no llegaba al grado de planear el asesinato de otra persona. Con el asesinato de Mon Cáceres ocurrido el 11 de noviembre de 1911, se produce una gran inestabilidad en el país. Vázquez encabezó la revuelta para sacar del gobierno a Eladio Victoria. Aunque no se hizo con el poder, logró un liderazgo nacional. Y estalla la llamada revolución del ferrocarril. Los norteamericanos, frente al impas, que era de nuevo el caos caudillista, que ponía en peligro el aparato agroexportador, fundamentalmente en el área azucarera. Y ellos necesitaban paz para producir azúcar y estabilidad política. Por lo que Horacio Vázquez era un problema serio. A Horacio Vázquez prácticamente lo emplazan, llegan a negociaciones con él, le van a nombrar varios de sus seguidores en puestos clave, en puestos militares clave, y también en la burocracia civil. El hombre se desmonta también con la promesa de que habrán elecciones libres y elecciones garantistas de que no había fraude, y se desmoviliza. Vázquez logró reunificar diversos sectores que le apoyaban y se mantiene como una de las principales figuras políticas del país durante los años que duró la ocupación militar de Estados Unidos, que se inició en el año 1916. Vázquez tenía muy buenas relaciones por ser un político moderado, de gran popularidad y apoyado por los círculos gobernantes del país, y por eso contaba con el apoyo del enviado de Estados Unidos, Sumner Welles, quien más adelante, basado en los testimonios del mismo Vázquez y de otros dominicanos, escribe el libro La Viña de Nabot, sobre la historia dominicana. La versión de Welles hay que tomarla con pinzas, porque es muy interesante. Él era un amigo personal de Horacio Vázquez, claro. Él veía a Horacio como el político serio, el político responsable, el hombre interlocutor válido. Welles era un individuo de mucha categoría, era un hombre extremadamente capaz, ¿no? En el año 1924 comienza el tercer gobierno de Horacio Vázquez, el cual marca el inicio de la Tercera República. El que quiera ser hombre necesita poseer buen caballo, un revólver, una silla y su mujer. El que quiera ser hombre necesita poseer buen caballo, un revólver, una silla y su mujer. Por las relaciones que mantenía Horacio Vázquez con funcionarios de Estados Unidos, hay quienes entienden que el tercer gobierno de Vázquez fue una consecuencia más de la ocupación militar de 1916. Y esto quedó evidenciado con una de sus principales medidas, que fue la propuesta de modificaciones en la Convención de 1907, provocando que el control financiero de Estados Unidos sobre las aduanas de la República Dominicana fuera más largo. Pero el mayor cuestionamiento a la gestión de Horacio Vázquez se produjo porque rompió con la institucionalidad. Fue elegido por 4 años y extendió su mandato a 6 años, lo que produjo fricciones entre el presidente y su vicepresidente Federico Velázquez. Federico Velázquez no aceptó y dio por terminado su periodo en el año 1928,
pero cuando el vicepresidente dejó el gobierno, muchos de sus seguidores pasaron a apoyar al presidente Vázquez y se quedaron en el gobierno. Velázquez fue sustituido en la vicepresidencia por el presidente del Partido Nacional Progresista, José Dolores Alfonseca, quien asumió el gobierno cuando Vázquez se enfermó. La prolongación fue un hecho. Horacio Vázquez extendió su poder hasta 1930. Y en 1930 ya Trujillo, que aspiraba, Estrella Ureña, Rafael Estrella Ureña, montaron su campaña, montaron el proceso conspirador que se inició en Santiago y prácticamente derrocaron a Horacio Vázquez. A renunciar, no puede dejar un vicepresidente, porque si tú gobiernas con la Constitución del 8, que no hay vicepresidente, quien lo sustituyera era el jefe de Interior y Policía, y nombraron a Estrella Ureña jefe de Interior y Policía. El presidente renunció, Estrella Ureña llega a la presidencia, Horacio Vázquez quedó fuera del panorama político, y a partir de ese del otro proceso de transición, donde Trujillo también se va a candidatear. Y en las elecciones de 1930 gana Rafael Leónidas Trujillo, comenzando su dictadura de más de 30 años. Los defensores del gobierno de Horacio Vázquez dicen que durante esa gestión se produjo una revolución y grandes cambios sociales, porque Vázquez manejó el Estado garantizando plenas libertades públicas, sin presos políticos, en democracia, desarrollo económico y aplicando una agresiva política de construcciones de grandes obras de infraestructuras, escuelas, hospitales y puentes por todo el país. Ya retirado de la política en su finca de Tamboril, Santiago, falleció Horacio Vázquez el 25 de mayo de 1936, a los 75 años de edad. Se va Horacio, se va el general Luis, ya tiene la batuta Alejandrito Gil. Se va Horacio, se va el general Luis, ya tiene la batuta Alejandrito Gil.